Saludos. Bien, hace cosa de 2 años estábamos estudiando, están ahí los vídeos, estábamos estudiando la formación del canon del Nuevo Testamento y llegó un momento en que estuvimos viendo el libro a los Colosenses, que Pablo había escrito a los creyentes en Colosas. Estábamos viendo el texto griego usado para traducir a nuestro idioma, al castellano o al inglés, esa carta de Pablo que fue escrita en griego. Porque hay muchas versiones que no contenían un vocablo que está en el capítulo 2, el versículo 13, 14, que es el vocablo sangre, ¿no? Que fuimos redimidos en su sangre. Pero prácticamente queda solo el textus receptus, tiene ese vocablo sangre. En otros manuscritos no está, como por ejemplo el latín, la Vulgata no está. En su momento, allí hace unos 2 años, en ese vídeo que han visto algunos de ustedes, ese vocablo no está en latín, en la Vulgata. Y algunos no lo registran, algunos. Sin embargo, ya en el siglo XVI, cuando Casiodoro traduce al castellano antiguo el Nuevo Testamento desde el griego, sí, él tenía en su mano un manuscrito que ahí aparecía el vocablo sangre. En esa oportunidad nosotros hicimos una pregunta, está en el vídeo todavía, ¿no? ¿Dónde se originó y quiénes y cuándo la idea, la enseñanza, la doctrina de que Jesús crucificó el decálogo, no la ley ritual, no, el decálogo nada menos, en la cruz? ¿Dónde está esa enseñanza? ¿Quién la originó? ¿Quién la enseñó? ¿Y cuándo? ¿Y dónde está? Y sabíamos que eso no lo sabía prácticamente nadie. Nadie lo sabía. Y aunque algunos respondieron, no acertaron. No dieron con la respuesta correcta. Y volvemos a repetir esa pregunta y a contestarla ahora. Seguimos haciendo el análisis del capítulo 2 a los Colosenses, donde se dice que Jesús crucificó el decálogo en la cruz. Por lo tanto, el decálogo como un medio de salvación, o en todo caso como un medio para guardar la salvación recibida gratuitamente, no tiene ningún valor. Una cosa que empezó a decirse no hace tanto tiempo, que no es necesario ni como medio de gracia para mantener la salvación recibida como un don gratuitamente. Bueno, no sabían quién originó esa doctrina, ni cuándo, ni dónde, ni quién la dice, dónde está. Por supuesto que los que egresados del seminario, y solo algunos de ellos que atinan a buscar en algún comentario apropiado, pueden saber algo, pero no todo. ¿Cómo se lo vamos a explicar nosotros aquí? No lo va a encontrar en internet. ¿Cómo no va a encontrar las cosas que hemos dicho y enseñado durante muchos años que están ahí? Y lo que va a ver aquí, le aseguro, que le va a sorprender, hasta tal punto que algunos pueden negarlo rotundamente, diciendo, no, eso no es verdad, es mentira. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en materia, vamos a analizar, a seguir analizando, a continuar analizando Colosenses, y en este momento el capítulo 2, donde también se habla de la deidad de Jesús, que han negado muchos han negado la deidad de Jesús. E incluso vamos a ver, como ya también lo vimos, vamos a hacer algunas lecturas, como ya lo hicimos hace 2 años, donde la traducción de ese versículo que habla de la plenitud de la deidad fue completamente mutilado, lo veremos. Así que le aseguro que vas a darse cuenta de lo que dice el texto griego, porque vamos a analizar el texto griego.
porque tenemos que hacer eso, ya que la mayor parte de las traducciones, como paso a leer a continuación, unas traducen de una manera, otras traducen de otra, y otras traducen de otra, y otras de otra. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Y qué es lo que salva? Porque al final terminan en este siglo, diciendo, en este cristianismo moderno, que la doctrina da igual, la doctrina no salva. Pero Pablo no enseñó eso nunca en ninguna de sus cartas. Y se lo advirtió, por ejemplo, a Timoteo. A Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Se han inventado también una mutilación, tergiversación de ese versículo para decir que no, que ahí no se habla de salvación. Bueno, ese versículo aquí no lo vamos a analizar ahora, pero Pablo, por ejemplo, a Timoteo se lo advirtió. Ten cuidado, te salvarás si conservas la doctrina, la correcta, y vas a salvar a los que te oyen. Esto es importante porque muchas personas que están en los asientos cada domingo, como nosotros, cuando sabemos que un predicador, el que sea, está enseñando algo errado, nosotros que estamos en los bancos decimos, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo porque eso yo no lo creo así, esa no es la verdad, la Biblia no dice eso que dice ese señor que está predicando, ¿no? Bueno, eso es otra falsedad, es una manera de escurrir el bulto, de pasar de ese problema, pero no se puede. Todos somos corresponsables con la persona que está enseñando una herejía. Somos corresponsables. Y lamentablemente otros terminan creyendo esa herejía y se pierden. Bueno, vamos a pasar entonces a leer algunos versículos, algunas Biblias, algunas versiones, con ese versículo 14 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Yo tengo una pantalla aquí, tengo otra aquí, es que aquí hay más detalles que aquí. Entonces estaré mirando esta pantalla y esta vez usaré el ratolí, que no lo he hecho antes, ¿no? No lo han visto por eso, pero esta vez lo voy a hacer. Y usaremos una aplicación que es muy sencilla, muy fácil, no lo tiene todo, aquí no está todo, pero es bastante completa, para saber qué dice la palabra de Dios. Para ir más allá de esta aplicación hay que saber mucho. Entonces, vamos a usar esta aplicación porque es la que ustedes conocen, la que ustedes usan, dominan fácilmente. Y el que no, de todas maneras, nosotros se lo estamos poniendo a usted delante para que lo vea. Colosenses 2, aquí en... Bueno, vamos a leer algunas versiones. Las tienen aquí. Nosotros estamos ubicados en estos libros y esos capítulos y versículos. Y vamos a ver el versículo, tal y como lo pone Casiodoro de Reina, es ese que está ahí. Versículo 13, 14. El 13 lo hemos puesto porque nos habla del tema principal en la carta a los Colosenses. Bueno, hay dos puntos importantes. La circuncisión va a ser la base sobre la cual el apóstol Pablo va a decir algo sobre Jesús. Va a decir, lo que va a decir de Jesús lo dice a raíz de algo motiva lo que Pablo dice sobre la persona de Jesús. Y el tema que motiva lo que Pablo dice de Jesús es el tema de la circuncisión o la incircuncisión y las obras, porque estamos viendo eso precisamente, lo que se ha enseñado incluso durante algún tiempo, un par de siglos. Y sabemos quiénes lo han dicho y sabemos dónde está. Y por eso, bueno, algunos creían que no lo sabíamos, lo preguntábamos para averiguarlo, pero no, lo vamos a decir nosotros aquí. Entonces, el versículo 13 ya habla de la incircuncisión y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne. Debe aclararse que aquí no se está hablando de gentiles prosélitos. Colosas, en Asia Menor, allí habían gentiles, bueno, en toda esa zona, porque hay un grupo de iglesias, que son las iglesias a las que el apóstol Pablo escribe, y sin ser Pablo, la Odisea, Esmirna, los filipenses, tesalonicenses que están por allá a un costado, está Atenas, Berea, y bueno, ahí está precisamente Colosas también, la zona de Galacia, y ahí está la ciudad de Colosas. A veces se podía divisar una ciudad de otra a escasos 10, 12 kilómetros. Y se podía divisar porque algunas estaban muy cerca la una de la otra. Entonces se está dirigiendo Pablo a los creyentes que son producto de su ministerio, de su predicación, no a prosélitos. Allí habían prosélitos, desde luego, y vamos a ver que habían judíos ebionitas, los pobres, o ebionitas, que en la actualidad, pues, quieren, muchos mesiánicos, la mayoría, se identifican con la enseñanza de aquellos antiguos ebionitas, judíos ebionitas, mejor dicho, cristianos ebionitas, que eran judíos realmente, judíos que se hacían cristianos. Vamos a ver cuán genuina es esa frase, y si es cierto. En el libro de los Hechos, capítulo 15, se registra en el famoso concilio de Jerusalén. Bueno, pues eso está ahí. Y entonces Pablo escribe a esos gentiles que no son los prosélitos que se reúnen en toda esa zona, sino gentiles producto de la predicación de Pablo. No son prosélitos, son judíos convertidos con Pablo, que estaban allí en las sinagogas. sí, estaban en las sinagogas junto con los demás. Ya con el tiempo se van a ir dividiendo, mejor dicho, separando un grupo de otro, cuando se den cuenta de que las doctrinas no son iguales. No da lo mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo eso te salvarás. A ti te salvas. Y no, del error no, te salvas. Salvación, el tema principal de la Biblia, salvar el alma. Te salvarás a ti y a los que te oyeren. Así que ya vemos aquí, bueno, podríamos leer versículos que están antes de este versículo 13, pero vamos a entrar de cabeza en este. Ustedes fueron salvos, ustedes, los de la incircuncisión en la sangre. Él los dio vida, Jesús, siendo ustedes incircuncisos, juntamente con Él, perdonándoles los pecados. Anulando, y este es el versículo famoso, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es importante esto. Estamos viendo el versículo tal y como está en Casiodoro. No vale decir Valera. Reina Valera es después. En el 1600, como está titulada, la Biblia del Cántaro, no. Es Reina Valera, porque quien hizo la traducción fue Casiodoro. Y quien se molestó en hacerla, y sufrió muchísimo, incluso la persecución de la Reforma, fue Casiodoro de Reina. El otro señor vino después, un poco después, para tratar de actualizar algunos versículos y de paso quitó todos los deuterocanónicos del Antiguo Testamento que Casiodoro sí los había puesto allí al final. Pero llegó y empezaron a quitar libros. Y en el siglo XV no solo quitaron los del Antiguo Testamento, sino que postergaron, desvalorizaron de 4 a 7 libros del Nuevo Testamento, del Nuevo. Eso ya lo hemos visto. Y hemos visto el porqué. Y hemos hecho la exégesis. Bueno, ese es el versículo.
Y aquí hay unas frases que yo quiero remarcar. Versículo 14, el acta de los decretos. Es este el decálogo. Y después, que no será contraria, lo estoy leyendo aquí, quitándola. Bueno, eso hay que verlo en el idioma griego. Y si no analizamos también este vocablo, anulando, no podemos saber, no se puede saber lo que está diciendo el versículo. No se puede saber. Entonces, vamos a ver, la Biblia del Oso dice eso, rayendo. Por cierto, que esa palabra raer, bueno, ya lo han visto ahí, ¿no? Lo hemos colocado aquí, ya después lo veremos en otros colores, pero hemos visto el texto griego que ha salido ahí. Rayendo, ¿hay alguna versión moderna que incluye esta palabra, rayendo, raer? Se pone anular, la más apropiada es anular, no quitar, y mucho menos perdonar, porque no se está hablando de perdón aquí. No se está hablando de perdón, como vamos a ver. Entonces, hay alguna versión, la vamos a ver por aquí ahora, que pone raer o rayendo. La Biblia del Oso pone así, la de 1569 pone rayendo la cédula. ¿Qué es eso, cédula? De los ritos. ¿Ritos? ¿Qué palabra es en el original ritos? Aquí. Que no será contraria. Después tenemos la de 1602, que hay varias de 1602, yo tomé esta porque estaba a la mano, y el honor para ellos, ¿no? Aquí no estamos por estos celos que tienen hoy en día, y estos desafíos y celos, y yo sé más que tú, y el doctor, yo tengo 3, de eso nada. Eso son cosas que se ponen de moda y pasan, y no conocen la Biblia. No conocen el texto griego. De eso también ya hemos hablado, no lo vamos a hacer aquí, otra vez. No estamos obsesionados con eso, pero lo decimos. La de 1602 dice, rayendo en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas, que nos será contraria. Bueno, el señor Cipriano de Valera respetó la palabra rayendo. Sin embargo, puso aquí, tratando de actualizar más en su momento, también siglo XV, siglo XVI, tratando de actualizar los vocablos, pone la escritura de las ordenanzas, ya no es el acta de los decretos, sino la escritura de las ordenanzas. Seguimos viendo, nos acercamos un poco más a nuestro siglo XX. Dice el Nácar Colunga, esos son los apellidos de los dos señores, esto que hicieron. Continuamos aquí con Nácar Colunga, y en lugar de anular pone borrar el acta de los decretos. Aunque este señor está en el siglo XX, pues registra tal y como lo hizo Casiodoro. Bueno, la versión de Reina Valera del 60, no Casiodoro, porque Casiodoro puso cédula de los ritos. La del 60 puso acta de los decretos. Hubiera puesto decálogo, claro. Sin embargo, Nácar Colunga pone borrando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola. Y aquí está la palabra, clavándola en la cruz. Dicen que este vocablo, clavándola. No, clavado no, clavándola. Bueno, a veces un participio en castellano puede traducirse por un gerundio, a veces sí. Pero es un participio, ¿no? Una acción permanente. Clavándola en la cruz. Después vemos la Biblia de Jerusalén, que traduce canceló. Bueno, es quizás el vocablo más cerca la palabra que está más cerca del vocablo griego que traduce este término, cancelar. Canceló la nota de cargo. ¿Sí? Bastante exacto, nota de cargo.
¿Es eso el decálogo? ¿Qué había contra nosotros? Las prescripciones con sus cláusulas desfavorables. Aquí hay un vocablo nuevo que es cláusulas. Cláusulas desfavorables. Después tenemos la Biblia de las Américas, habiendo cancelado, traduce el tiempo en el que está en el original. Habiendo cancelado el documento, aquí aparece otro vocablo que no ha aparecido en las versiones anteriores. Documento de deuda. Sí, exactamente. El documento de deuda. Ahora lo veremos en el original. Que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Después tenemos esta versión, este recobro, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros. Bueno, ya hemos visto algunas traducciones. Vamos a pasar a ver otro tipo de traducción. Otro tipo. Sin embargo, es interesante tener en cuenta el trasfondo que había en los creyentes que están en Colosas, se reúnan en una casa o se reúnan en varias, porque en aquel tiempo esa era la costumbre, reunirse en varias casas, los creyentes. También en sinagogas, desde luego, allí era donde empezaban y siguieron reuniéndose en sinagogas. Sea como fuere, hay que tener en cuenta varios asuntos sobre el trasfondo de aquellos creyentes en Colosas y sobre el cual escribe Pablo. Y yo se los he puesto aquí. Y vamos a verlos rápidamente. Debe tenerse en cuenta el contexto y la situación de la iglesia cristiana en el siglo I en general. También debe tenerse en cuenta dónde Pablo presentó el Evangelio del Reino y a quiénes. ¿A dónde primero se dirigía el apóstol Pablo cuando predicaba, cuando él salía en sus viajes misioneros? ¿A dónde iba? Iba principalmente a una sinagoga. Siempre fue, y lo hizo durante casi todo su ministerio, o todo. Siempre fue a una sinagoga. ¿Por qué fue a una sinagoga cuando, pasando el tiempo, había ya creyentes que no se reunían en sinagogas? ¿A quién fue dado el reino? ¿Dónde estaba el reino de los cielos? ¿Dónde se podía ser salvo? En el pueblo de Israel. El reino fue entregado al pueblo de Israel. Era allí. Por eso existían los prosélitos, que eran los gentiles que abrazaban el judaísmo y se circuncidaban y guardaban todas las ordenanzas que Yahvé mismo había pedido a sus fieles. Las leyes esas, todas, sean rituales o ceremoniales, las puso el Señor. Que Israel en algún momento se haya desviado es otra cosa. Pero el reino de los cielos estaba en Israel. Ocasionalmente, personas, alguna ciudad, algún pueblo, de manera ocasional, podía encontrar la salvación, aparte de Israel, como fue el caso de los ninivitas, pero los ninivitas en un momento puntual, ni antes ni después. O algunas personas que no pertenecían al pueblo, a personas particulares, individuales, como Rahab o Ruth, etc. Entonces, ¿a dónde iba Pablo a presentar el Evangelio? Pues a los suyos, porque Jesús vino a los suyos. De hecho, durante el primer siglo, la mayor parte de la iglesia era judía. Se convirtieron después de la ascensión del Señor cientos, miles de judíos, miles, sacerdotes, sobre todo fariseos y gente del pueblo, pero a miles. Casi todo Israel se convirtió. En la iglesia primitiva era una iglesia judía, la del primer siglo. Eso, si no se tiene en cuenta, esto no se podrá entender.
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que Pablo siguió siendo judío, no cristiano. Era un judío cristiano, no ebionita. Pablo es un judío en donde se cumplen las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que hablan de Cristo. Pablo no dejó de ser judío, lo fue siempre. Si no tienen eso en cuenta, no pueden entender ni el libro de los Colosenses ni ningún otro. Siempre fue judío. Y él lo dice en Romanos 11, por ejemplo. Y de hecho, como acabo de decir, la iglesia primitiva era una iglesia judía. Casi toda era judía. Ya hay que esperar después del siglo I a que la obra que hizo Pablo crezca aún más y entonces la iglesia se va a empezar a formar, que ya estaba allí, pero se va a hacer más grande la iglesia cristiana formada por gentiles. Pero no me detengo en ese punto. Sigo aquí. Y en cuarto lugar, ha de tenerse en cuenta que la iglesia primitiva estuvo formada por miles de creyentes judíos que aún bajo el ministerio del apóstol Pablo, la iglesia continuó siendo mayoritariamente judía, claro, pero están ubicados en el siglo XX, que hay cristianos por todas partes, y entonces se piensa en que los judíos fueron despreciados. Eso no fue así. Sí van a ser apartados, el templo va a ser destruido y el reino va a ser dado a otros, como dijo el mismo Jesús. Será quitado a estos, a los judíos, y será dado a otros que lleven fruto. Que lleven fruto. Y eso se cumplió. Pero eso es posterior. Eso es posterior. Vamos a ver algunas versiones. Es importante verlo. Algunas versiones que traducen de otra forma a la que hemos visto hasta ahora. Creo que esta es la actual. Esta que tenemos aquí. Dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros. La ley escrita. ¿Cuál ley escrita? Pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Claro, usted lee esto y ¿qué va a pensar? Usted que es cristiano, que está en este siglo, que de la cultura, la historia de Israel propiamente, sabe poco o nada, y aunque sabe mucho, a lo mejor no sabe lo que necesita saber, llega aquí y dice, la ley escrita, mira, ahí está, la ley fue crucificada. Hombre, claro, quien lee eso no puede menos que pensar eso. ¿Cuál ley? La ley, el decálogo. Y como luego en la misma frase y la siguiente y la anterior dice que eso fue clavado en la cruz, ¿usted qué piensa? Que la ley fue el decálogo, las leyes morales, y eso tanto que les gusta del adulterio y la fornicación, donde han caído muchísimos, como habíamos dicho desde hace 5 años, que se reían y se burlaban. Ahora tienen a sus propios pastores y miembros de iglesia sumergidos en esa realidad y ya no se puede hacer nada, porque pocas veces se disciplina eso. La culpa en parte es por creer eso, de que la ley fue crucificada. Solo la fe salva. Solo. Sí, bueno, como dijo este señor.